Buenos días, mi nombre es Jonier Enrique Rodríguez y mis compañeros son Joan Esteban Jaramillo, Lady Joana Gómez Bermúdez y Laura Gómez Ríos. El tema que nosotros escogimos para investigar fueron las memorias posguerras y educación para la paz en la Sudáfrica contemporánea. Entonces, ¿de qué se trata este tema? Este es el conflicto sudafricano sobre el racismo y el anticolonialismo que había en este país. Este país fue invadido por los colonos europeos. Cuando llegaron estos colonos allí, ellos cogieron y comenzaron a violar los derechos de las personas sudafricanas originarias de allí. Allí ellos construyeron el famoso régimen apartheid. ¿Qué significa esto? Que es donde cogieron, hicieron aparte a un lado a los negros, donde hicieron especie de barrios donde estaban los blancos que no podían estar los negros, hicieron caminos por donde no podían pasar los negros, en donde más adelante, cuando empezó el gobierno de Nelson Mandela, lograron destruir este régimen. Los actores involucrados en este caso son el gobierno del apartheid, como les había mencionado anteriormente, y el CNA, que es el Congreso Nacional Africano. Y la razón del conflicto de este es el racismo que había en esta época en Sudáfrica, de parte de los colonos blancos hacia los residentes originarios del país, la discriminación que había, la opresión, la pobreza, el maltrato que le hacían a estas personas originarias de esta tierra en Sudáfrica. Durante este conflicto hubo muchas violaciones a los derechos humanos y a los derechos internacionales humanitarios. Por ejemplo, no tenían derecho al voto, no tenían derecho a estudiar, al libre movimiento. Habían demasiados asesinatos de negros, violaciones, maltratos, entre otros. En resumen, donde los negros no tenían ninguno de los derechos y oportunidades que disfrutaban todos los blancos invasores a este país. El proceso o la iniciativa que permitieron llegar al conflicto a su final fueron las negociaciones que permitieron que los negros pudieran empezar a participar en la política, donde ellos pudieron ejercer el derecho al voto, dando como resultado que uno de su gente, antiguamente llamado por los colonialistas guerrillero, se convirtiera en presidente de esta república sudafricana, que fue con el nombre Nelson Mandela. Desde allí, cuando este señor se volvió presidente, todas las leyes del régimen perdieron validez y las cosas empezaron a cambiar en el país a favor de los negros originarios de Sudáfrica. El análisis del caso. Ellos tenían un plan de vincular a los combatientes en el ejército, pero como este era racista, no tuvieron allí cabida. Entonces ellos crearon una nueva fuerza militar sudafricana donde pudieran vincular a los excombatientes. Sin embargo, no todos tomaron esta iniciativa y muchos se retiraron recibiendo un dinero que al final no les alcanzó para nada y no tuvieron cabida en ninguna parte de la sociedad, ni militar ni civil, porque fueron muchachos que nunca recibieron educación formal, sino solo militar. Pero también se puede resaltar que había en muchas partes que en Sudáfrica no llegaba el agua y allí les colocaron unas llaves para que les pudieran suministrar agua. A pesar de que el conflicto sudafricano se considera muy exitoso, no fue suficiente, ya que muchos excombatientes, al no encontrar más posibilidades de trabajo o de integrarse a la o de integrarse a la ¿cómo les dijera? Como a la sociedad, ellos ingresaron a las mafias de este país. La historia de Sudáfrica se partió en dos, antes de los 90 y después de los 90.
Antes de los 90, la historia de Sudáfrica en la historia de Sudáfrica nunca estuvieron presentes los individuos. Siempre estuvo contada por las mismas personas, los colonos, los que invadieron esta tierra y cómo aplastaban a los negros, cómo violaban sus derechos de los residentes originarios de este país. Después de los 90 se tuvo que incluir a todos los individuos del país. Así como se contaba la historia de la colonización, también había que contar la historia de la revolución, tomada en cuenta por todas las expresiones orales que existían en las comunidades de este país. A partir de esas historias, de todos esos actores que vivieron el conflicto, de sus testimonios, de ellos fueron creando la nueva historia de Sudáfrica, donde los negros pudieron contar desde su punto de vista la versión de los hechos y de dónde se construyó una nueva historia para los sudafricanos. La paz en Sudáfrica es un término que quizás estuvo muy lejos de la realidad de los habitantes de Sudáfrica. En estas tierras en las cuales gobernaban los blancos y los europeos, se olvidó por completo el significado y sobre todo la práctica de la paz. Una tierra donde predominaba por el racismo, que hoy por hoy, y a pesar de la lucha de algunos personajes por recuperar la dignidad humana, solo queda la memoria, una historia contada a través de los hechos, hechos que quizás hablan por sí solos a través del tiempo. Entonces, en sí, ese es el conflicto que había en este país de Sudáfrica, donde después de que Nelson Mandela fue presidente, se comenzaron a reconocer todos los derechos que tenían estas personas originarias de Sudáfrica. Muchas gracias.